Hola, bienvenidos a Poder Pensar, último programa de este año y en un miércoles que, si se quiere, es histórico, por lo menos a nivel internacional, con un anuncio que se ha hecho hace pocas horas de un acercamiento después de unos cuantos años, unos muchísimos años, bastantes décadas, por decirlo de alguna forma, después de la Guerra Fría, de distanciamiento, de enfrentamiento, de Guerra Fría, de espías y bueno, hay unas cuantas historias más. Estados Unidos ha dado una señal hoy muy fuerte de desbloqueo de relaciones diplomáticas con Cuba. Allí estamos viendo algunas de las portadas a esta hora. Se anunció la normalización de las relaciones políticas, financieras y de comunicaciones. El gobierno de los Estados Unidos anunció a través de una conferencia de su propio presidente, Barack Obama, esta tarde ese acercamiento y anuncia también la normalización, como decíamos, de relaciones diplomáticas con relaciones diplomáticas plenas y el alivio de diversas sanciones que hoy por hoy tenía Estados Unidos sobre Cuba, que llevaban ya, como les decíamos, varias décadas, medio siglo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantuvo una larga conversación telefónica con el líder cubano Raúl Castro y ambos acordaron la instalación de embajadas en ambos países en los próximos meses. Este miércoles ambos dieron conferencias de prensa en simultáneo. El presidente Obama señaló en un discurso que Estados Unidos decidió romper las cadenas del pasado y promover un mejor futuro para ambas naciones. Y vemos allí también lo que era la propia página en Twitter de la Casa Blanca anunciando lo que era la conferencia de prensa. Y estamos viendo la página justamente con esta noticia histórica. Le estamos dando la bienvenida a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, y ya que está aquí le pedimos una reflexión también sobre esto. Un día histórico, un miércoles histórico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que es una inmensa alegría tener esta noticia en este día. Primero porque, como tú bien decías, hace décadas que esta situación se prolonga con una condena de todo el mundo, porque Asamblea General de Naciones Unidas tras Asamblea, el levantamiento del bloqueo era un reclamo prácticamente de todo el mundo democrático. Y salvo 3, 4 países que 2 a veces defendían la situación de Estados Unidos, el resto del mundo a través de sus representantes en Naciones Unidas condenaba el bloqueo. Porque en definitiva podrá haber mejor o peores relaciones entre los países. Los rehenes no pueden ser sus pueblos. Y este bloqueo ha tenido de rehén al pueblo cubano durante todas estas décadas. Así que ojalá todos estos anuncios se confirmen en las próximas horas y bueno, la satisfacción también, ¿por qué no?, de saber que algo hemos tenido que ver, hemos ayudado en esta realidad que bueno, también tiene tan pocos días de concretado, que es la llegada a nuestro país de los presos expresos. Tú hablas de toda esa ingeniería que se supone hubo detrás de todas estas movidas, ¿verdad? Y que llevaron a que el presidente Mujica haya tenido un papel protagónico en algunas conversaciones de los dos lados, ¿no? Son así estas cosas, se realizan a través de muchas idas y venidas, conversaciones, muchas veces frustradas, ¿verdad? Pero se va sumando, se va acumulando en un sentido en que inexorablemente esto tenía que ocurrir algún día. Y bueno, el día de hoy es una muy buena noticia. Muchos dirán históricamente, es un paso también para la propia izquierda uruguaya, ¿no? Que muchas veces... que ha defendido a Cuba bajo la lluvia de críticas de la derecha y también críticas dentro de la propia izquierda. En el sentido de si defender Cuba puede llegar a ser defender y pensar que Uruguay podría llegar a tener un sistema igual. Y no, Uruguay jamás podría tener un sistema como el sistema político cubano. Pero uno tiene que reconocer que sería de cualquier sociedad, además en este caso un país que es una isla, rodeado además de por el mar y los océanos, por esta realidad económica tan dura. Entonces creo que es muy bueno para un país además que con su pequeñez, con su situación económica crítica, con todas estas realidades, siempre fue solidario. Y uno encuentra, como tiene la posibilidad en nuestro país, en el Hospital José Martí, aquellos médicos que vinieron a ayudar a saldar la deuda histórica que la sociedad, y en particular mis colegas, los profesionales médicos, tenían con la sociedad uruguaya y todos aquellos que tenían dificultad en su visión.
o los encuentra en tantos países del África ayudando con el tema del ébola, o los encuentra en el barrio adentro de Venezuela, en donde si uno ve aquel territorio complejo, en aquel lugar recóndito hay un médico cubano. Capaz que no hay un médico del país que se está considerando, pero un médico cubano va, y creo que esas son cosas muy buenas para la humanidad. ¿Y Estados Unidos? Y a Estados Unidos, bueno, yo creo que esto le hace mucho bien a Estados Unidos. ¿Es otro Estados Unidos este? ¿Son otras políticas, son otras estrategias? ¿No? Yo creo que Obama ha cambiado muchísimas cosas. Hay otras que no, y cuando una crisis del precio del petróleo o situaciones similares se yugula con alguna actitud belicista, uno dice, bueno, sigue siendo la primer potencia militar y saldando de esa manera, en lugar de con la negociación diplomática, con las convocatorias bélicas que tanto daño hacen. Pero bueno, yo creo que de todas formas hay cosas que han ocurrido durante los gobiernos de Obama que antes eran absolutamente impensadas. Claro, acepta Estados Unidos y los superpoderes que allí se mueven un mundo cada vez más multipolar, de lo que estamos absolutamente convencidos, la izquierda uruguaya, que es hacia allí, y no solo la izquierda uruguaya, creo que Uruguay ha apostado siempre al multilateralismo, a la solución pacífica de las controversias, a la no intromisión en los asuntos internos de otros países, pero sí a la actitud solidaria y no a la indiferencia, sino a intentar que estas cosas puedan ayudar a un mundo que ojalá tuviera una cuota de paz mucho mayor. Bien, hablemos un poquito ahora, volvamos a nuestra realidad y a lo que va a ser el futuro gobierno del Frente Amplio. Le mandó una carta a Tabaré Vázquez planteando algunas cosas. ¿Cuáles serían las básicas, las más Primero importantes? que nada, quiero aclarar el motivo de hacerlo por esta comunicación epistolar. Primero que nada, Vázquez se merecía unas vacaciones, algún día de descanso, que seguramente haya sido menos horas de descanso que las que uno puede pensar, porque seguramente esté armando muchas cosas para estos 5 años de gobierno. Pero bueno, había que respetar ese espacio propio y lo que no queríamos era llegar tarde a esta instancia, que hay imágenes que seguramente puedan pasar ustedes de esta reunión que tuvo del gabinete designado, trasladándole en esa carta los intercambios que a nivel de la dirección del Frente, en particular de su secretariado, hemos tenido en estos días posteriores al triunfo electoral. Y que tienen que ver, en primer término, con la responsabilidad política que tiene el partido político que ha llevado al triunfo de su fuerza política en el gobierno. Cuando se llega al gobierno, se gobierna absolutamente para todos, para los que votaron y para los que no. Pero la fuerza política responsable de esa situación tiene que tener un rol propio. No se tiene que subsumir en las cuestiones de la gestión del gobierno. Tiene que cumplir con su rol como fuerza política, generadora de un proyecto, generadora también de los hombres y mujeres que van a llevar adelante y a la práctica esos proyectos. ¿Y qué dice la carta concretamente que le envió a Vázquez? Para nosotros es indisoluble tomar en cuenta, y esto lo tomará en la medida en que crea corresponde, varios hechos, varias características de las personas que tienen que llevar adelante la función pública, de ser servidores públicos. La competencia en la tarea, la responsabilidad política y la ética política, pero son 3 vertientes de una misma actitud. Se puede ser éticamente irreprochable, pero si no se tiene competencia para la función, no se termina siendo la persona indicada para esa responsabilidad. O se puede tener mucha capacidad, pero si no se tiene la ética en la función pública, no hay forma. Por tanto, allí hay un núcleo de exigibilidad que lo hará el presidente de la República, pero también lo hace la fuerza política sobre los hombres y mujeres que van a ir a desempeñar estas tareas tan importantes. Pero además, un tema que es reforzar una actitud que Vázquez tiene, y es la consideración de mujeres en los lugares de responsabilidad política. ¿Eso está pedido en la carta también? Sí, el equilibrio de género.
que además se le hizo saber, durante la interna ya las mujeres de la fuerza política le habían trasladado a los dos precandidatos la necesidad de que fueran tomadas en cuenta, teniendo el antecedente de Vázquez, que había logrado que durante los gabinetes en los que él fue presidente de la República un 25% fueran mujeres. En este caso hay más, y aspiramos a que así siga siendo, y no solo en el Ejecutivo, sino en los otros lugares de responsabilidades. Que se tome en cuenta los cuadros políticos y técnicos del interior del país. Muchas veces la macrocefalía montevideana hace que también las estructuras partidarias piensen en quienes están en Montevideo. El Frente tiene que mandar una lista a Vázquez, por ejemplo. Hay gente que dice, bueno, ahora llega la parte de crear, digamos, designar a las personas que van a estar al frente de los organismos de la educación, de las empresas públicas, de los bancos estatales. Lo que esta presidenta ha hecho es instrumentar lo que pidió el doctor Tabaré Vázquez a todos los sectores políticos, a las bases y en sus diferentes estructuras, que me acercaran listados de personas. ¿Ya lo han hecho? ¿Ya le han mandado? Sí. Y en el mismo momento en que llegan son remitidos, independientemente de lo que después la fuerza política haga con ese banco de datos, ¿verdad? Porque esto puede servir ahora para la conformación del gabinete, pero también puede servir, del gabinete no, perdón, de todos los otros responsabilidades, pero puede servir también a lo largo de los 5 años. Y para la fuerza política es un conjunto de datos que siempre es bueno sistematizar. ¿Usted cree que es un camino que eligió Vázquez de relacionamiento con la fuerza política que sea a través de la presidencia del Frente Amplio y no a nivel sectorial, cabeza por cabeza de sector, negociando, digamos, lo que puede ser la conformación del gobierno, los nombres para integrar el próximo gobierno? Bueno, a mí me parece que en ese sentido esta primera etapa, por lo menos, es continuidad de un relacionamiento que tuvimos a lo largo de la campaña electoral, en donde había que optar, y bueno, él en todas sus fases tuvo como referencia el equipo de la presidencia. A diferencia de otros tiempos, la existencia del secretario político, de los 3 vicepresidentes, el trabajo que como equipo hacemos con un ámbito como es el secretariado, donde están todos aquellos sectores y bases, por ejemplo, los sectores que tienen representación parlamentaria en el Senado de la República, ya da un nivel de conformación, de una opinión más plural, más recabada en el colectivo. Se supone que están los sectores representados en la propia dirección. Sin desmedro, y por eso lo voy a aclarar en un segundo, porque hubo una versión periodística que corre por cuenta de quien la colocó, de que también aquellos sectores que no tienen representación parlamentaria son escuchados. Y de la misma manera en que se toma en cuenta la lista que pueden traer los sectores mayoritarios electoralmente, también la de los más chicos. La presidenta no ha hecho ninguna preselección. Lo que hacemos es lo que es lógico, armonizar, darle un mismo criterio a la remisión de todos los nombres, porque no hay que hacer ese tipo de calificación, ¿verdad? Uno puede ser terriblemente competente y tener el mismo respaldo de un sector chico que de un sector grande. ¿Por qué no lo hizo Vázquez con los ministros, con su gabinete? ¿No pidió una lista de nombres? Bueno, yo creo que hay más de un mecanismo en esto, que seguramente los ministros están nutriéndose de estos datos que aporta la orgánica Frente Amplista y también de gente competente en las diferentes áreas de conocimiento personal. Acá hay un detalle. Y es que para la fuerza política Frente Amplio es muy importante que quien va a la responsabilidad política sepa que el marco de referencia está en la fuerza política. Para el cumplimiento del programa, en primer lugar, porque el programa es un compromiso con el ciudadano. En segundo tema, para el cumplimiento de todas estas normas que decíamos. Por eso le poníamos en la nota que si él está de acuerdo, nosotros le vamos a dar el programa y todos los marcos de referencia de la política y la ética de un Frente Amplista en la función pública, documentos que fueron aprobados en su momento por el máximo órgano que en el Frente Amplio es el Plenario Nacional, compuesto 50 y 50 entre bases y sectores, aún más que el Congreso. Entonces, y la disposición estatutaria con referencia a los cargos en la función pública. Todo ese conjunto de normas nos parece que tienen junto al aporte financiero y junto a otro tema que también tuvo otras dimensiones en los medios, en algún medio de comunicación, pero que lo voy a aclarar. Nosotros no tenemos un ámbito en el que la gente se forme para la función pública. Se puede llegar allí con la competencia de diferentes
formas de estar Sí. formado en carreras universitarias o no. La cuestión es que las escuelas que hacen los partidos políticos en general no tienen una cosa sólida. Y nosotros queríamos empezar porque en esta generación de cuadros de gobierno hubiera un compromiso con la fuerza política también de trasladar estas cosas que se aprenden exclusivamente en el uso del ejercicio de esas responsabilidades. Se nos ha ido el tiempo, queda un montón de temas, ¿Ya? un montón de temas. Por ejemplo, lo que va a ser la elección de los candidatos del Frente Amplio. Ahora nos enteramos, el Frente Amplio va a tener seguramente más de un candidato aquí en Montevideo. Sí. Y se están barajando allí Eso lo vamos nombres. a confirmar el sábado en un plenario nacional. Todo el resto de los departamentos han recurrido al candidato único o múltiples según las circunstancias. Yo creo que es el mejor criterio, ¿no? De acuerdo a la coyuntura, resolverlo. Y Montevideo siempre se había manejado con candidato único y en esta ocasión va a haber una apertura porque estoy segura que el plenario nacional va a ratificar esa orientación. Seguramente el Partido Socialista esté nombrando a Daniel Martínez también en el cierre de esta semana, ¿verdad? Ya como candidato, y se han empezado a barajar otros nombres. ¿Está bien que sea así, que cada sector diga fulano porque tiene peso político puede ser intendente de Montevideo? No, en el Frente no es la lógica exclusivamente sectorial sin que haya transversalidad en esas decisiones. Yo creo que en el caso de Daniel Martínez hay un apoyo más allá del Partido Socialista y seguramente otros candidatos o candidatas Se habla de Lucía Topolansky como una puedan posibilidad. tener más allá de su propio sector el aval como para llegar a esa competencia. Y me parece que es así, democráticamente en la interna y aprovechando en esta coyuntura el máximo de posibilidades que da la ley. Le agradezco mucho que haya venido. Seguiremos conversando La seguramente el año agradecida que soy viene. yo y muy buen año y felices fiestas. Gracias por venir. Nosotros nos vamos a una pausa. Después seguimos aquí en Poder Pensar.